Hola, buenos días todavía. ¿Se escucha bien? Porque yo no me casi yo no me escucho. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, yo les voy a hablar de algo un poco diferente a lo que le han conversado mis colegas. Yo llevo desde el año 92, 93, por ahí, estudiando el arbolado urbano, pero desde otro aspecto, más que nada para saber qué árboles tenemos en las ciudades y cuál es su aporte real, sobre todo en época de invierno. Entonces, instalé unos aparatos que simulan la respiración humana en Antofagasta, uno en Antofagasta, instalé 3 en Santiago, uno en Concepción y otro en Valdivia. Y este aparato entra el viento con las partículas y va dejando pegadas las partículas en una cinta que uno puede ir mirando bajo el microscopio y sabiendo qué partículas tenemos durante el día y la noche en nuestras ciudades. Aparece mucho espora de hongo, que las publicaciones están ya se hicieron hace un tiempo, y mucho polen. Entonces, a través de la aeropalinología o la palinología, yo he usado como herramienta para saber cuáles son las especies más importantes que se usan en estas 4 ciudades. Ahí están publicaciones que he hecho respecto a esto y empiezo con el cuento de por qué nosotros tenemos el arbolado que tenemos en las ciudades que vivimos. Somos un pueblo introducido principalmente en este país y trajimos lo que nosotros conocíamos. Entonces, desde épocas prehispánicas, el hombre se mueve y lleva consigo un montón de especies. Desde la Polinesia, ahí están los años en que se mueven con sus embarcaciones llenas de especies, de plantas comestibles, de animalitos comestibles, etc. Y después están los viajes en épocas de Colón, etcétera, que se traen a América muchas especies frutales. Lo primero que llegan a Santiago son frutales, membrillo, manzano, ciruelo, vid, etcétera. Y todo eso empieza a adornar lo que es las áreas urbanas. Posteriormente es una locura y se traen los jardines enteros de Europa con sus especies y hasta el día de hoy esa cantidad de especies exóticas no para de aumentar. Entonces, voy a hablarle un poquito de las características de los árboles. Voy a comparar estos resultados de mis análisis aeropolínicos o polínico también. Hice un índice de similitud de las 4 ciudades dentro de las áreas urbanas y un índice de similitud del entorno de estas ciudades, de su vegetación natural. Y vamos a hablar un poco de salud, conclusiones y generalidades. Aquí les muestro, nosotros tenemos el plátano híbrido en todas nuestras ciudades. Le decimos oriental, pero en realidad es el híbrido entre el orientalis y el occidentalis. Y si ustedes se fijan ahí, es un árbol caduco, exótico, y está no más de 4 meses al año funcionando. O sea, los servicios ecosistémicos de las especies caducas, porque más abajo está el acernegundo, está el fresno, y ahí está la Robinia pseudacacia, y etcétera. Existen todos estos árboles de hoja caduca desde septiembre, a fines de septiembre, en realidad es octubre, noviembre, diciembre, enero, que tienen hojas funcionando óptimamente. Porque ya en febrero, como llevamos muchos años de sequía, en febrero ya empiezan a tirar la hoja y a ponerse amarilla. Cuando la hoja se empieza a poner amarilla, ya no está haciendo fotosíntesis. Entonces, también tengo los árboles que tienen polen alergénico, que está el plátano, el acernegundo, el fresno es muy alergénico, y otros que no son tan alergénicos, y lo comparo con las especies nativas que están abajo, que son todo el año verde, y muchos son endémicos, ni siquiera son nativos. Muchos de nuestros árboles del bosque esclerófico son endémicos, o sea, son propios de nuestra área.
y no tienen polen alergénico porque producen muy bajita cantidad de polen, porque ellos polinizan por insectos, no por viento como lo hacen los de hoja caduca. Y viven más de 100 años, se pueden manejar. Yo estoy de acuerdo que los árboles de las áreas urbanas son nuestro jardín, hay que podarlos, pero hay que saber podarlos, no mocharlos. Entonces, ahí tengo la diferencia. El primero de allá es el plátano oriental y real. Él tiene un racimo de frutos para que ustedes aprendan a conocerlo. El plátano híbrido tiene solamente 2 frutos y el occidental es uno solo. Entonces, en todas las ciudades ustedes, espérate, te la voy a poner. En todas las ciudades ustedes van a ver principalmente el acerifolio. Si de un solo peciolo crecen 2 frutos, es el acerifolio o el híbrido. Estos son gráficos muy antiguos que hice por allá por el año 96, pero tienen el promedio de 6 años de estudio de los, ese es el pic del plátano oriental, vulgarmente como se llama, y hay días en que este llega a tener más de 3.000, a veces 5.000 granos por metro cúbico, o sea, esos días en que florece el plátano solamente respiramos eso, porque el freno florece muy temprano, casi a fines de otoño, y el arce también lo hace más temprano, pero han pasado cosas. Mire, quiero que se fijen, porque los paisajistas y mucha gente se defiende diciendo que el pasto es muy alergénico. Sí es muy alergénico, pero si lo mantenemos cortado no va a haber problema. Si lo estamos regando constantemente tampoco vamos a tener tanto problema. Entonces, en estos registros aeropolínicos no me aparecen pólenes de plantas nativas. No aparecen. Eso quiere decir 2 cosas, que producen poco polen y además que no están presentes. Ya, en las 4 ciudades que comparo entonces son estas, que están, si se dan cuenta ustedes, súper distanciadas. Entonces, hago el índice de similitud de Jacquard para el entorno de estas ciudades que son con clima totalmente diferente. Si se fijan, Antofagasta podríamos tener nosotros en el entorno natural tamarugo, algarrobo blanco, chañar. En Santiago una cantidad de especies pero gigantescas, que los voy pasando rápido para no demorarme. Y Concepción también podríamos tener una ciudad hermosa entre caducifolios y perennifolios, que son nativos. Y Valdivia también podríamos tener lo mismo. Entonces, el índice de similitud de estas ciudades me da esto. Antofagasta con Santiago, 0 similitud. No hay ni una sola especie que se comparta en el entorno natural, ni con Concepción ni con Valdivia. Santiago con Concepción sí tienen algunas especies que se comparten, que son principalmente algunas esclerófilas, y Concepción con Valdivia algunas caducifolias. Pero son muy poquitas especies las que se comparten, y el índice de similitud entre las áreas del entorno de las ciudades, o sea, los sistemas fitogeográficos, no tienen nada que ver realmente entre estas 4 ciudades. Y eso lo mismo lo podemos hacer con Talca, etcétera, con las ciudades de origen mediterráneo. Ahí una foto más o menos de lo que hay en Antofagasta. Si se fijan, palmera, eucalipto, hay muchos cipreses en Antofagasta. En Santiago más o menos las mismas especies, etcétera. Entonces, Concepción, estas son las áreas urbanas, y Valdivia. Fíjense en el índice de similitud de las áreas, y esto solamente considerando las 20 principales especies de cada ciudad. Si yo aumento esa lista, el índice de similitud es aún mayor. O sea, Antofagasta se parece en un 33% con Santiago. Y eso de las 20 especies. Si yo pongo todas las especies de Antofagasta, están todas en Santiago. Sería 100%. Antofagasta con Concepción, un 37%,
Antofagasta con Valdivia, imagínense. Antofagasta con Valdivia es una locura, o sea, las ciudades, hay una homogeneización dentro de las áreas urbanas. Y si yo le agrego Barcelona, fíjense, ¿qué tiene que ver Barcelona? Tenemos las mismas especies de Barcelona acá, en Chile. Entonces, por eso cuando viene un turista me dice, bueno, ¿y dónde puedo ver flora nativa yo? Y uno tiene que mandarle un parque, a la Campana, lo mando yo a Clarillo. Me dice, yo quiero conocer flora de ustedes, porque ellos van a países tropicales y sí ven en su plaza mucha flora del país, Panapá, qué sé yo. Pero en Chile no, en Chile ven lo que tienen en Europa. Entonces, eso trae muchas consecuencias. Bueno, aquí estos son mis estudios iniciales de por qué yo empecé a hacer esta cosa del polen. Fue por el asunto de las alergias. Empezó a haber más del 30% de la gente con alergias y había que evidenciar que realmente estos árboles producen alergia. Entonces, porque la gente decía, no, si no es para tanto, que bla, bla, bla. Entonces, lo que está en rojo son los test positivos a las alergias. Lo que está en azul son los PIC de las plantas. El primer PIC, que es principalmente de plátano, como a los 15 días la gente está con una alergia terrible, o menos a veces. Después hay un PIC con alergia a los pólenes del pasto, que es bastante más bajo, y un PIC a las malezas. O sea, florecen las malezas, la gente empieza con alergia, pero cuando florecen los árboles, la gente tiene una mayor cantidad de alergia. Y eso está probado. Este trabajo lo hice con una doctora del Hospital del Tórax. Entonces, ahí están los 3 PIC de árboles, pastos, maleza, y dentro de los árboles ese es casi exclusivamente de plátano porque es el que florece, da mucho más cantidad de polen. O sea, tenemos casi bosque monoespecífico de plátano en Santiago y en Talca. Santiago, ahora, hoy en día, estas son las calles de Santiago. Si se fijan, los servicios ecosistémicos que se supone que tienen estos árboles en invierno, que nos limpian las calles de polvo, que nos limpian, que toman el CO2 y lo transforman en oxígeno, ¿ustedes creen que esas especies están haciendo lo que tienen que hacer? ¿Esas que están ahí? No. Estos servicios, ninguna de esas especies lo cumple, menos los plátanos, que están mucho tiempo con las hojas ahí, que no alcanzan ni a caerse porque se secan demasiado pronto. Entonces, si se fijan, verano, siempre verde clarillo. Invierno, siempre verde clarillo. O sea, Santiago, Talca y todas las ciudades del clima mediterráneo debería tener eso. Las calles con árboles siempre verdes. Entonces, ese es mi tema. Tratemos de poner más perennifolio, no importa que si le gusta a la municipalidad poner exótico, pero que sea perennifolio. Ahí están mis conclusiones que no las alcanzo a leer, pero lo principal es que las ciudades están homogeneizadas en su interior, no tenemos originalidad en nuestra presentación hacia la gente que nos viene a visitar, ni hacia nosotros mismos. De alguna manera tenemos que plantar nuestras especies que en países de fuera de acá los plantan. Hay mucha araucaria, hasta en Ecuador vi una avenida de palmeras nativas que tienen más de 100 años. Yo decía, ¿cómo puede ser? Y nosotros en las costas acá ponemos cualquier otra palmera que no sea la nuestra. Entonces, y está el problema grave de estas ciudades que emplean mucha agua en verano. O sea, con todo esto de la sequía, el cambio climático, etcétera, etcétera, hay que darle un vuelco a saber elegir las especies que ponemos en nuestras ciudades. Hay muchas especies que ocupan menos agua o que tienen estrategia para sacar agua del subsuelo y nosotros tendremos que empezar a usar eso. Bueno, el problema del agua, y que lo había marcado en rojo, que no lo alcanzo a ver, y algunas recomendaciones. Si queremos tener plátano en nuestras calles, los tengámoslo.
O sea, aquellas avenidas que ya son ranciamente, tienen plátano en sus calles, pero hagámosles un manejo para que no florezcan tanto. ¿Y cuál es ese manejo? Es podar todas las ramas que tengan menos de 1 centímetro de grosor, que son las que florecen. O bien bañarlos cuando está, porque son 2 días los que están floreciendo. Y tirarían el polen al suelo y listo, se acabó el problema. Entonces, esa sería como mi recomendación para disminuirle esta cantidad de polen dando vuelta, y podríamos tener plátanos en las calles. Y la otra forma de podar es que se poden cuando empiezan a crecer, o sea, inmediatamente, porque no es posible que a un árbol que ya tiene 30 años empiecen a cortarle las ramas gruesas, porque al cortarle las ramas gruesas, si tiene 4 meses con hojas, esas ramas gruesas no van a ser suficientes como para tener esos servicios ecosistémicos, ni siquiera en el verano. Van a salir unas ramas todas débiles y no van a generarnos ningún beneficio. Nosotros tenemos que tener en nuestras calles árboles que nos beneficien. Si queremos mucho un árbol que lleva más de 100 años y se está poniendo peligroso, cercarlo, porque lo primero está la salud de la gente. Quiero mostrarles, bueno, ahí puse unas recomendaciones. Debemos aumentar la masa arbórea, como sea, de cualquier forma en las ciudades. Debemos reverdecer, tapizar los muros de cemento, etcétera. Yo estoy por el asunto de las azoteas verdes y los muros verdes. Me encanta toda esa que es son leyes que en otros países están exigiéndole a la inmobiliaria. Más del 70% de una terraza tiene que ser verde. Y aquí no se hace nada. Bueno, este es lo último que les muestro, pero que a mí me preocupa, la senilidad de los árboles, sobre todo de las ciudades con clima mediterráneo. Como estas especies llegaron a un centro que era la Quinta Normal, y de ahí se propagaron a todas partes de Chile. Entonces la acacia que está plantada en Santiago es la misma que está en San Carlos, que está en Talca, y ya tienen más de 100 años y están todas podridas por dentro. Este es Thymnolobium, estas son avenidas de Thymnolobium en Lausach. Y con un vientecito poco que hubo una tarde en Santiago este año, se cayeron 2. Y fíjense, están rotas en el centro y por fuera se ven llenitas, se ven como bien los árboles. Pero a mí lo que me preocupa es esa foto de allá, que la avenida se continúa entrando en la universidad. Hay 2 avenidas y los árboles tienen la misma cantidad de años. Y por fuera, esta calle se llama El Belloto, yo le pondría bellotos. Y la otra de al lado se llama Sófora, le pondría Sófora. Y tiene Thymnolobium, que es el peo alemán, que más encima es súper hediondo. Y están todos así en esta situación, y yo creo que esto uno tiene que hacerle una denuncia a la municipalidad, decirle, yo tomé esta foto para escribirles, y esto en esa fase, diciéndole, por favor, traten de reemplazar estos árboles, porque se van a caer. Imagínate, se cae encima de un cabro, lo deja parapléjico, o qué sé yo, cualquier cosa. Afortunadamente ese día no iba pasando nadie. Y eso sería todo.